en el switch de speech, de vocal, o en la de M de music. La dispersión horizontal, como pueden ver, casi todas son 150 grados, es una dispersión horizontal muy ancha, y en el caso de la 1000 luego vamos a ver que es variable. Y la que es más diferente, la que tiene más diferencias es la cobertura vertical, que básicamente estamos variando entre 15 y 25 grados en los modelos 50, 100 y 70, y una cobertura vertical variable muy avanzada que vamos a hablar un poquito más adelante en el caso de la 1000. Bueno, el tema de CBT no es una tecnología nueva. De hecho, desde los años 50 y bueno, y en adelante se han hecho muchos intentos de controlar, tener un ancho de haz constante a lo largo del rango de frecuencias. Pero digamos que llegando a la CBT 1000 es un paso muy grande que se dio, y tiene unas virtudes únicas en el mercado y también unas virtudes únicas tecnológicas que no vamos a poder encontrar en ningún otro producto en formato de columna o en formato de dispersión vertical variable pasiva, en este caso en el mercado, ¿no? Algo interesante es esta columna que ven aquí. Estos puntitos que ven aquí representan los componentes o transductores, y lo que hicieron fue poner enfrente de esos transductores, pusieron un arreglo de fibra de vidrio, de un material absorbente, que variaba desde el centro, que tenía el mínimo material absorbente, y a través que nos íbamos hacia los exteriores, ese material absorbente se hacía más grueso. El objetivo de esto era que los transductores centrales pudieran tener la respuesta de la respuesta de alta frecuencia o frecuencias agudas, y y a medida que nos íbamos hacia los exteriores, se hacía una atenuación dependiente de la frecuencia, de tal forma de que en las frecuencias graves, las cuales podían atravesar ese material acústico, la directividad de la columna era absolutamente de todos los componentes. Y la directividad de los agudos, a medida que nos íbamos hacia los agudos, era cada vez más centralizada en la parte central de la columna. Este fue un intento muy, muy interesante que se hizo, ¿no? Pero básicamente esa es la teoría, nada más que hoy en día se consigue, o desde la tecnología CBT se consigue de una manera un poquito más avanzada, que ahorita vamos a hablar. Por ejemplo, las columnas CBT tienen diferenciadores tecnológicos únicos. Aquí a la izquierda podemos ver una columna convencional sin tecnología CBT, y aquí a la derecha vamos a ver una columna con tecnología CBT. Vamos a empezar con la izquierda. Vamos a ver representadas unas líneas de diferentes frecuencias. En este caso, la negra que vemos aquí, esta es la directividad de esa bocina de columna para esa frecuencia. A medida que cambiamos de frecuencia y nos vamos hacia arriba en frecuencia, 1250, 2000, 3000, 5000, vamos a poder ver que la cobertura de esa bocina tiende a hacerse más estrecha. En este caso, la más estrecha es la de 5000, que tenemos unos pocos grados simplemente, versus 800 o 1200, que tenemos una cobertura más amplia. Eso básicamente hace que los que estén en el eje de la columna puedan escuchar esas frecuencias de agudas, pero a medida que te vas alejando del eje de la columna, vas a perder esas frecuencias agudas que tanto impactan en la inteligibilidad de la palabra, ¿no? En el lado derecho vemos la tecnología CBT. Vemos exactamente los mismos rangos de frecuencia representados con las líneas, y como pueden ver están prácticamente emparejados, y eso quiere decir de que todas esas frecuencias, 800, 1200, 2000, 3000, 5000, tienen prácticamente la misma cobertura. También algo importante a visualizar es lo que comentábamos de los lóbulos laterales. En una columna convencional, por ejemplo, en 5000 Hz, vemos estos lóbulos laterales que se mandarían prácticamente hacia el techo y hacia el piso, donde no tenemos gente ni nos interesa mandar sonido, y en cambio, cómo se reducen drásticamente con la tecnología CBT. En este slide podemos ver exactamente la misma respuesta, casi de las mismas frecuencias, donde podemos ver la respuesta de una columna convencional en 500 Hz con estos lóbulos laterales, en 1000 Hz, en 2000, en 4000 y en 8000. Podemos ver que la tendencia es que cada vez
que subimos en frecuencia, la directividad se vuelve más angosta o más estrecha. En la parte de la tecnología CBT, la parte de la derecha, podemos ver que prácticamente en todo el rango de frecuencias que estamos representando de 500 a 8000, prácticamente tenemos la misma cobertura y muy parejo, ¿no? Que eso es una de las grandes ventajas de la tecnología CBT. Ahora, para conseguir ese tipo de directividad tan precisa con ese rango de frecuencias, pues hay básicamente dos maneras de realizarlo. Una sería tener una columna donde tenemos una serie de componentes o transductores en forma de arco y tenemos una atenuación, en este caso pasiva, para cada uno de esos componentes, ¿no? Básicamente lo que se trata de hacer es que a medida que te vas hacia el exterior de la columna, se aplica o se realiza más atenuación. Esta sería la curvatura física o un arco físico. Y también, por otro lado, bueno, aquí podemos ver representado cómo funciona. Tenemos aquí la señal de entrada, entraría en el sistema, básicamente a través de los circuitos se llevaría hacia todas las bocinas y esas bocinas, por tener esa forma arqueada o circular, mandarían el sonido de forma, digamos, esférica o en la cobertura vertical mucho más amplia, ¿verdad? La otra manera de hacerlo es poder tener la curvatura derivada de tiempo retrasado. Eso significa que podemos tener una columna que físicamente está recta, con los componentes o transductores rectos, pero cada uno de esos transductores va a necesitar un amplificador para cada transductor, va a necesitar un DCP, donde vamos a tener que aplicar delays y vamos a tener que aplicar atenuación. Entonces, lógicamente, esta versión es extremadamente más costosa que la versión que vimos anteriormente. Podemos ver representado cómo mandamos la señal. Esa señal va a llegar hasta nuestro bloque de DSP, donde se van a aplicar unos delays diferenciados a cada una de las vías o cada uno de los circuitos hacia cada transductor. Y en este momento podemos ver cómo se puede conseguir esa misma cobertura o ese mismo arqueado en el plano vertical, pero de forma digital. En este caso vemos los mismos 120 grados. Ahora, ¿cómo funciona exactamente CBT? CBT, podemos ver aquí los transductores. Esos transductores están pareados, digamos, están en circuitos en paralelo hacia los exteriores, como pueden ver aquí. O sea, el exterior, el primer transductor está en un circuito en paralelo con el otro transductor. Y podemos ver que se aplican una serie de circuitos especiales con el objetivo de realizar como si fuera un delay para poder mandar delays hacia las bocinas exteriores, pero de forma analógica. ¿Esto cómo se consigue? Se necesita hacer un retardo de grupo o group delay, lógicamente es analógico, y tiene que ser plano, básicamente, porque si lo hacemos, si utilizamos algunos componentes que hacen que ese group delay no sea plano, o sea, que no sea dependiente de la frecuencia, que unas frecuencias se retrasen y otras no vamos a conseguir el efecto deseado. Entonces, lo que se busca es que sea plano en todo el rango de frecuencias que se va a reproducir. Y eso se consigue a través de unos arreglos de bobinas y condensadores, y de esa manera se consigue que el group delay sea plano y se pueda hacer ese efecto de aplicar como delays de forma analógica hacia los exteriores de los transductores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? No, hasta el momento vamos bien. La verdad es que la explicación es muy clara, pero si hay alguna pregunta te lo dejo saber. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vemos los transductores de la columna representados. Vemos cómo efectivamente se hacen unos arreglos y vamos a ver que tienen cada uno de ellos un arreglo de componentes pasivos que hablamos que eran bobinas y condensadores, con lo cual vamos a poder aplicar un group delay. A las centrales no se le aplica y a partir de ahí vamos a empezar a aplicar un group delay mayor, 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 mayor,
emulando un delay electrónico. De tal forma de que cuando lo apliquemos y mandemos señal a esa bocina, podremos tener exactamente lo que buscábamos, o sea, tanto lo que conseguía el arco físico o lo que conseguía la segunda versión, que básicamente era a través de tener transductores, amplificadores y DSP por cada bocina, de una forma pasiva. ¿En qué nos beneficia eso? Básicamente nos beneficia en que el costo del sistema es mucho menor que de cualquier otra de las maneras, ¿no? Y teniendo una tecnología realmente extraordinaria. Ahora, además para conseguir ese efecto de tener esa cobertura tan precisa a lo largo de ese rango de frecuencias, no solamente tenemos que aplicar esos delays, también vamos a tener que aplicar una atenuación progresiva del centro hacia los exteriores de la columna. En la gráfica de la izquierda pueden ver la línea roja es la línea que debería de atenuarse del centro hacia los exteriores, esos transductores, para tener el efecto, digamos, perfecto o para tener la directividad más precisa, ¿no? Ese es el target teórico de cómo se debería atenuar desde el centro de la columna hacia los exteriores. Y la línea azul que vemos aquí que es como escalonada, es básicamente qué se pudo conseguir o qué se consiguió a través de los circuitos analógicos, cómo se consiguió atenuar en una escalera o en unos pasos de 3 decibeles, de 0, que son las bocinas centrales, hasta 12 decibeles, que son las bocinas exteriores, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a conseguir con lo que comentamos del group delay, más la atenuación progresiva del centro hacia los exteriores de la columna. Bueno, entonces, para hacer un poco para recapitular este pequeño inicio, hay que comentar que el group delay, que conseguimos a través de esos arreglos de bobinas y condensadores, lo que nos provee es una curvatura temporal. O sea, eso cuando se aplica cada una de estas líneas a cada una de esos bocinas, transductores, arreglados, arreglados con el de la otra extremidad de la columna, lo que se consigue es que temporalmente podamos tener ese efecto de como si fuera un delay analógico. Y lo que conseguimos con la atenuación también analógica es que provee una atenuación de amplitud en la banda de medios, estrechando ligeramente la apertura y reduciendo las frecuencias agudas cercanas a los extremos. Esto quiere decir que si estamos en la parte baja de la columna, vamos a tener una respuesta en frecuencia como la que vemos aquí en la parte verde, que se reduce ligeramente los agudos en los extremos de la columna, con lo cual vamos a tener esa cobertura tan precisa y nos vamos a beneficiar. Cuando reducimos los agudos así de la columna, lo que hacemos es que los componentes de los extremos de la columna van a tener menos incidencia o van a trabajar menos, y los componentes del centro de la columna son los que van a trabajar más. Otros modelos de otras columnas en la competencia lo que hacen es tener uno o dos drivers de agudos o uno o dos componentes de agudos en el centro de la columna, que son los que se encargan de mandar todos los agudos hacia toda una sala que estamos tratando de sonorizar con una columna. A diferencia de las CBT, que trabajan todos los agudos o todos los componentes trabajan en frecuencias agudas, nada más que con diferente carga, ¿no? En este caso, las centrales con más carga y las exteriores con menos. Eso hace que el headroom de nuestro sistema en las frecuencias agudas sea mucho más o trabaje mucho más adecuadamente, con menos distorsión y con infinitamente mayor precisión en la cobertura. Entonces, ingeniero Carlos, aquí rápidamente nos preguntan, ¿CBT entonces es una tecnología exclusiva de, en este caso, JBL, que manejan estos speakers, en particular CBT, Es correcto. que nos ofrecen todas estas bondades? ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Sí, son 5 patentes exclusivas de Harman. Que de hecho es una de las características de JBL, ¿no? Que desarrolla sus propias tecnologías, desarrolla sus propios patentes, en realidad. Es correcto, sí, definitivamente.
Y también nos pregunta por aquí el ingeniero Hugo Reyes si nos puedes, no sé si lo vayamos a mencionar más adelante en el webinar, pero algunas aplicaciones o dónde recomendarías, por ejemplo, tú, de acuerdo a tu experiencia, usar este tipo de speakers CBT. Sí, lo vamos a platicar ahora un poquito más adelante. Perfectísimo. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, Inge. No, por nada. Entonces, aquí podemos ver en la parte de izquierda la circuitería interna que hay dentro de una CBT1000. La CBT1000, como comenté ligeramente, es una de las más complejas porque tenemos hasta 16 coberturas verticales variables. A través de estos switches podemos tener hasta 16 coberturas verticales. Eso lo vamos a ver en el software ligeramente ahora que lleguemos ahí. Pero nada más para que vean la complejidad de la circuitería que hay interna, ¿no? Que no es para nada lo que puedan encontrar en una bocina de columna convencional, Sí, hay una ingeniería detrás de todo eso. definitivamente. Por ejemplo, hay algunas bocinas como la CBT70 que tienen una cobertura vertical gradiente progresiva simétrica. En el caso de la CBT70 ven que tiene la primera parte plana y en la parte de abajo tiene esta curva que básicamente lo que nos ayuda es hacer como si fuera un arco electrónico, que lo tenemos a través del group delay, más un arco físico, con lo cual superamos algunas de las limitaciones que se tienen a la hora de hacer un arco electrónico, ¿no? Y nos ayuda a tener un poquito más de directividad y de adaptarnos mucho mejor a la mayoría de ambientes donde se suelen ocupar este tipo de bocinas, ¿no? Aquí podemos ver que la presión sonora está muy, muy constante del frente a atrás y la respuesta en frecuencia muy pareja, ¿no? Gracias a ese pequeño, digamos, detalle que se utiliza en esa bocina. En el caso de la CBT1000, como comentamos, esta es la última bocina de la CBT y tiene una peculiaridad muy padre que es que, por ejemplo, aquí podemos ver un teatro desde el punto de vista de cómo lo vería una bocina si instaláramos una cámara en la bocina. Y podemos ver que en el tiro largo o en el tiro lejano, la parte más trasera, requerimos de una cobertura horizontal más estrecha que lo que requerimos en la parte más delantera del teatro, la parte más cercana a la bocina. Con lo cual se diseña una dispersión horizontal asimétrica que tiene una variación constante o continua, ¿no? En el tiro largo, en la parte de arriba de la columna que corresponde a donde llegaría el sonido más lejano, tiene 100 grados de dispersión horizontal y a medida que nos vamos acercando a la parte delantera, tenemos de 100 a 160 grados. Es constante y es continuo el cambio, ¿no? Entonces, digamos que la parte del downfield o la parte más cercana tenemos mucha más cobertura horizontal. Eh, la dispersión vertical variable es que la mayoría de modelos 100, 50 creo que no, 100, 200 y 70 tenemos este switch en la parte lateral que podemos hacer lo que sea más estrecho en la parte vertical o más amplio, ¿no? Aquí vemos la dispersión a 2000 Hz, la ancha y la estrecha. Y aquí podemos ver unas gráficas de Beamwidth, en este caso de la CBT70, donde observamos que en el caso de la dispersión ancha tenemos un rango de frecuencias muy amplio desde los 1000 ciclos en adelante, que tiene una cobertura rotundamente precisa. Y en el caso de la dispersión estrecha podemos ver que no es tan precisa, se parece un poquito más a la mayoría de columnas, pero bueno, también podemos tener esa aplicación, ¿no? En la cual cuando nos vamos a frecuencias más altas tenemos una dispersión más estrecha. También tenemos el selector de ecualización musical o vocal, que lo encontramos en la parte lateral de la bocina, que básicamente la ecualización musical podemos ver que es la respuesta en negro, una respuesta muy decente, muy buena para una bocina de esas características. Y cuando seleccionamos la aplicación vocal, es la roja, podemos ver que tenemos un aumento gradual de las frecuencias desde los 100, 120 aproximadamente hasta los 8000, 10000, que son básicamente las frecuencias de la voz, se van a ver resaltadas y vamos a tener una definición mucho más precisa de las frecuencias de la voz. Transformadores de alta impedancia también tenemos en casi todos los modelos, en este caso el 70 y el 1000 no tienen,
pero tenemos integrado el transformador donde en esos modelos, en el 50, 100, 200, donde podemos utilizar algunos de los tabs de 7,5, 15, 30, 60, o directamente obtenerla a 8 ohms brincándonos el transformador. Bueno, vamos a platicar un poquito de la resolución angular en mediciones para software de predicción. En este caso, aquí podemos ver que el IS es un software de predicción acústica, es el estándar de la industria, en el cual lo que se nos pide a los fabricantes es que entreguemos mediciones de la bocina en cámara anecoica, en el plano horizontal y en el plano vertical y en todos los planos, ¿no? Entonces, en este caso, la resolución que se suele pedir para IS son 5 grados verticales cada 5 grados y también cada 5 grados horizontales. En otros softwares de predicción acústica como el DDA u otros que utilizan el formato CLF, de Common Loudspeaker Format, también se pide el 5 grados verticales por 5 horizontales. En el caso del CVT Calculator, que nada más estamos prediciendo en corte, digamos, en el plano vertical, se mide a una resolución mucho más vertical, mucho más precisa, que puede llegar en este caso a los 0,1 grados verticales. Y toda esta data de esas mediciones se incluyen tanto en el CVT Calculator, que ahora vamos a ver, como en los diferentes softwares para poder hacer la predicción acústica del espacio que deseemos. Ingeniero Carlos, una pregunta antes de avanzar un poquito más. Nos preguntan también de este lado, mencionaste la resolución angular. ¿Nos podrías dar una breve explicación de a qué te refieres con resolución angular? O sea, ¿qué tanto abarca el speaker o la bocina? ¿O a qué te refieres con resolución angular? Sí, correcto. Mira, aquí en la imagen podemos ver, bueno, a la derecha vemos una de las cámaras anecoicas de Harman, donde podemos ver todos estos son unos microfonitos. Típicamente en esta cámara anecoica se pone la bocina aquí en el piso, en este tipo de cámara anecoica, y se mide y se manda un pin noise o se manda un sweep exponencial, un ruido que es capaz de relacionar el programa de medición, y mediante las pruebas que toman estos micrófonos se hace como si dijéramos la data, o se crea esta información para meterla en el programa de predicción acústica. En el caso de, aquí lo vemos un poquito más claro, digamos, aquí podemos ver la bocina en el centro, y aquí podemos ver que estamos en el eje. Cada uno de estos puntos que vemos aquí es una medición que toma el software, que toma, físicamente pone un micrófono en esas posiciones y toma la respuesta de esa bocina tanto hacia adelante como hacia atrás, como hacia los lados, como en todas esas direcciones. En todas direcciones. Para poder tomar, digamos, la huella digital o la característica de esa bocina o la directividad de esa bocina y su respuesta en frecuencia en eje, fuera de eje, para posteriormente incluirlo en el software de predicción y poderlo utilizar en nuestras predicciones. Y de esa manera, cuando hacemos una predicción y nos aparece una respuesta en frecuencia o una directividad, nosotros podemos estar seguros de que esa directividad o respuesta en frecuencia no viene de una suposición, sino que viene de toda la matemática que hay detrás de estas mediciones. Espero, sí contesté la pregunta. Sí, creo que aquí la palabra clave es la directividad, en realidad. Es correcto. Ok, perfecto, ingeniero, gracias. No, pues nada. Y ahora voy a entrar en un tema un poquito técnico, pero es rápido. No quisiera perder mucho tiempo en esto. Voy a relacionar un poquito el SPL que vamos a obtener de nuestro programa de predicción relacionado con el factor de cresta de la señal que vamos a utilizar. Para eso, nada más, para explicarles de forma rápido y como primer paso, pongo una onda sinusoidal y podemos ver que tenemos un valor pico, que es el valor pico de la onda, el valor pico que también está en la parte negativa, y también tenemos un valor RMS, que es el valor cuadrático de esta señal, que podríamos decir que es como un promedio, aunque no es exactamente eso, ¿no? Y podemos ver que la diferencia entre el valor RMS, que es esta línea punteada que vemos aquí, y el valor de pico, que es la que vemos arriba, es el factor de cresta.
Y ahora en el siguiente slide vamos a ver algunos de los factores de cresta típicos, ¿no? Una onda cuadrada, por ejemplo, tiene un factor de cresta de 0 decibeles porque su valor RMS y su valor pico es el mismo. Con lo cual tenemos 0 decibeles en RMS y tenemos 0 en pico, no hay diferencia. Cualquier onda sinusoidal, que puede ser de cualquier frecuencia, de 100, de 1000, de 10.000, cualquiera que se te ocurra, tiene por característica, tiene lo que acabamos de ver, una diferencia de 3 decibeles entre el valor RMS, que está por aquí, y el valor pico de la señal. Ahora, el ruido rosa, que para los que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero es un ruido que tiene igual magnitud por octava de frecuencias. Tiene típicamente un factor de cresta de 12 decibeles. Aquí podemos ver la parte más negra prácticamente es el valor de RMS y la parte de aquí, los picos de esa forma de onda son el pico. Entonces, el ruido rosa convencional tiene 12 decibeles. Ahora, también existe el ruido rosa AES del Audio Engineering Society, que es básicamente ese es el estándar que nos piden a los fabricantes para especificar potencias, SPLs y todo eso. En este vamos a poder ver que el valor RMS es mucho más alto. La diferencia entre el valor RMS y el pico, en este caso únicamente son 6 decibeles. Y ahora vamos a ver, porque básicamente cuando nosotros vamos a poner bocinas, a no ser de que tengamos algún problema, no vamos a escuchar ni ruido rosa, ni ondas sinusoidales, ni nada de eso, sino que vamos a escuchar música o vamos a escuchar algo vocal, ¿no? Y como podemos ver, ambas tienen un valor de cresta, de factor de cresta, entre aproximadamente de 10 decibeles, perdón, en adelante. Eso quiere decir que el factor RMS de una música puede estar aquí y en los picos son mucho más altos, igual en el caso vocal. ¿Y por qué les explico esto? Porque cuando entramos en el CBT Calculator, la potencia que vamos a ver, el SPL que vamos a ver mapeado en ese programa está basado en la potencia continua. La potencia continua está basada en el valor RMS del ruido rosa AES, que como les comenté, tiene 6 de factor de cresta. Sin embargo, la música y la voz básicamente tienen de 10 en adelante, 10 dBs de factor de cresta. Con lo cual, si nosotros queremos ver representadas en el CBT Calculator valores de SPL reales para las señales reales que vamos a utilizar, que en este caso son música o algo vocal, vamos a tener que hacer esta matemática que básicamente si el RMS del ruido rosa tiene 6 decibeles de factor de cresta y nuestra música tiene 10, entonces le vamos a tener que restar 4 decibeles. Eso significa que cuando entremos en nuestro software, vamos a tener que ir a la ganancia y bajarle un mínimo de 4 decibeles si nuestra intención es utilizar música o vocal y queremos ver representados SPLs reales que podemos medir una vez lleguemos al lugar. ¿Sí se entendió esto? Sí, hasta el momento no tenemos preguntas. Tenemos una pregunta de Fernando Romero, pero va un poquito más enfocada. Si nos puedes explicar cuál es la diferencia entre el ruido blanco y el ruido rosa. No sé si lo quieras atender o lo dejamos para el final. Sí, básicamente la diferencia entre el ruido blanco es igual magnitud, magnitud por frecuencia. Cada frecuencia del espectro audible de 20 a 20.000 tiene exactamente la misma magnitud, con lo cual se suele escuchar de una manera mucho más aguda. Sin embargo, el ruido rosa lo que se hace es que por cada octava de ese ruido rosa, de ese ruido, tenemos igual magnitud, con lo cual básicamente cuando lo escuchamos es un ruido que tiene mucho menos componente de alta frecuencia. Y se suele asimilar a que la manera en que nuestro oído funciona es un poquito más por octavas, entonces se asemeja más a ese comportamiento auditivo. O sea, que digamos que el ruido blanco es un poco más agudo que el ruido rosa. Definitivamente.
Si quieren, Mm, en otro momento podemos platicar de eso. O bueno, o podemos enseñar algunas gráficas. En este momento no las tengo preparadas, ok. pero sí le podemos, en este caso, mandar información o preparar otro documento con esa información, con gusto. O podría ser también, como lo mencionas, les recuerdo que el webinar es grabado, entonces yo les envío la grabación a quienes estén interesados y si tú nos pudieras compartir algo más de información sobre ruido rosa, ruido blanco, ingeniero Carlos, de igual manera se los puedo hacer llegar. Sí, claro, perfecto. Perfecto. Gracias, Inge. Perdón, Edgar y Carlos, un comentario Sí. nada más para hacerlo un poquito práctico. Ruido blanco, ruido rosa se oye, como dice Carlos, solamente que haya un problema o que alguien esté ajustando. Normalmente se utiliza ruido rosa porque es lo que más usamos, porque a la hora de medirlo o con un analizador de tercios de octava, lo que nos va a dar una respuesta plana, que es a lo que le llamamos nosotros una respuesta plana, ¿no? El ruido blanco nos daría una respuesta con una pendiente creciente en agudos por mayor energía. Entonces prácticamente se usa el ruido rosa porque lo vemos como lo analizamos como una respuesta plana cuando entra un analizador, precisamente por lo que explicó Carlos que tiene igual energía por octava, ¿no? Es Entonces, correcto. Ok. normalmente el ruido blanco no se usa y se usa el rosa porque cuando lo graficamos y lo vemos, si está todo parejito plano, quiere decir que el sistema está plano. ¿Ok? Esa sería la recomendación, es como olvidar el ruido blanco para fines prácticos. Muy bien. Entonces, nada Ok. más como recapitulando este slide, lo que estamos haciendo es tratar de llevar, lo que estamos haciendo es tratar de aplicar en nuestro software CBT Calculator una señal, digamos, que va a ser más orientada a lo que vamos a tener en realidad, ¿no? Básicamente es eso. Esto es cuando utilizamos baja impedancia, sin embargo, cuando utilizamos transformadores de 70 o 100 volts, la especificación proviene de la potencia pico. Entonces, en este caso sigue siendo un ruido rosa AES, pero proviene de la potencia pico. Entonces, partimos de 0 decibeles. Si nosotros queremos ver representado un factor de cresta de 10 decibeles, le vamos a restar esos 10 decibeles, menos 10. Pero hay algo que se llama Dynamic Headroom, que nos habla de que ese conjunto de transformador y bocina puede aguantar perfectamente sin distorsionar y de una manera muy sencilla picos de hasta 2 decibeles. Con lo cual le restamos esos 2 decibeles y nosotros cuando estemos utilizando o haciendo la predicción de bocinas con 70 o 100 volts en línea de alta impedancia, vamos a tenerle que reducir 8 decibeles para poder ver representada el SPL real que vamos a tener con una música o una grabación o una respuesta vocal. Por otro lado, también es importante comentar que nuestro software CBT-LAC está orientado o está hecho, preparado para representar SPL directo. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos haciendo es agarrar todas esas mediciones de la bocina que vimos anteriormente y las estamos representando en un espacio. Sin embargo, nada más lo que estamos viendo es lo que emite la bocina y llega hasta las orejas de las personas que están en los planos de audiencia o a los micrófonos virtuales que vamos a representar. En ningún momento ese software puede tener en cuenta las reflexiones que van a ver en la sala, si es que esas bocinas se instalan en una sala, y también llegan a la audiencia, ¿no? Aquí abajo podemos ver que el software LAC está pensado para únicamente el sonido directo de la bocina. Sin embargo, sabemos que en una aplicación real, aparte del sonido directo, también van a haber reflexiones en la sala que van a hacer que aumente de cierta manera el SPL que tú medirías en cada uno de esos lugares. ¿De qué depende de si aumenta mucho o poco? Pues va a depender del coeficiente de absorción de cada uno de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? De la difracción que haya en el lugar. Sin embargo, sabemos que vamos a medir más de lo que estamos midiendo, de lo que estamos prediciendo en el LAC, si vamos a estar en un lugar, en un interior. Algo muy importante es que hay presets para todas estas bocinas y no solamente, bueno, en este caso hay presets para los DCI, Drive Core Install Amplifiers, y para los CDI, Drive Core, perdón, amplifiers. Básicamente, ¿qué tiene ese preset? Tiene un limitador
que funciona con el RMS y pico, pero está basado tanto en la potencia 2 horas como en la potencia 100 horas. Las mediciones que se toman en fábrica o se toman en el proceso de diseño de estas bocinas, se tienen en cuenta tanto cuánto puede dar esa bocina de potencia y SPL durante 2 horas, que sabemos que es más, pero si tú pones esa bocina a sonar durante 100 horas, sabemos que la bocina, digamos, va a tener un efecto térmico y un efecto de impedancia dentro de la bocina que va a bajar la presión sonora, ¿no? Todos esos valores los tiene en cuenta nuestro limitador, que es el Level Max, para proteger esa bocina. Además de eso, podemos ver que aquí, en el caso de la CBT1000, la extensión, tenemos unos puertos específicamente diseñados para reproducir o para aumentar un rango de frecuencias que de otra manera, o básicamente para que si tú cargas ese preset correcto de esa bocina, va a sonar infinitamente mejor que si no lo haces, ¿no? Entonces, sí siempre recomendamos que se utilice con los amplificadores adecuados y también con los presets de fábrica. Ahora, vamos a entrar al CBT, Calculator. Se puede descargar de la página. Bueno, aquí yo creo que les puedo mandar la presentación luego para que lo vean, pero si entran a cualquier modelo CBT, van a poder ver que dentro de la parte de las descargas está el software. Gratuito, no requiere licencia ni nada por el estilo, ¿verdad? No, para nada, no requiere ningún tipo de licencia. Entonces, una vez tenemos el software, en este caso yo lo voy a representar aquí para que vean, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un diseño de bocinas para un lugar. Yo, como ya tenía el modelo construido en SketchUp, lo voy a utilizar porque no tengo fotos ni nada, ¿no? Eso no significa que tengan que hacer el modelo en SketchUp para utilizarlo en el CBT Calculator. No lo requieren. Pero yo voy a hacer uso de él, en este caso, para que lo puedan ver. Tenemos aquí un foro, un lugar donde tenemos diferentes alturas y tenemos un escenario. Y en este caso vamos a poner unas bocinas en algún lugar cerca de ahí, o eso pretendemos, para poder sonorizar todo el lugar. También tenemos un espacio en la parte de arriba, ¿no? El software LAC, como saben, funciona en corte, o sea, funciona en 2 dimensiones, ¿no? Vamos a ver representada como si dijéramos una rebanada desde el punto de vista de la bocina de nuestro lugar a sonorizar. Con lo cual, para hacerlo más sencillo, yo lo realicé aquí en el SketchUp y podemos ver que desde el punto de vista de la bocina tenemos una serie de escaloncitos donde va a haber gente. Luego tenemos como un bajo balcón y tenemos un balcón en la parte de arriba. Aquí podemos ver dimensionadas las distancias. Recuerden que solamente tenemos 4 planos en el CBT Calculator, con lo cual, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Porque si yo quiero representar todos ellos, es 1, 2, 3, 4, en este caso son 5. Entonces, hay que hacer alguna reducción o simplificarlo. En este caso yo lo simplifiqué con una rampa que representa todos estos escaloncitos de forma casi idéntica, ¿no? Aquí tengo los valores que ya los introducí en el software. Y ahora lo que tenemos que decidir es, bueno, ¿qué tan alto pongo la bocina? ¿Qué tan alto o qué tan bajo? Eso nos va a traer implicaciones como, por ejemplo, que si la pongo muy abajo voy a tener mucha suma de SPL o mucha presión sonora en la parte delantera. Si la subo mucho, por contra, la voy a tener que inclinar más y probablemente sea el SPL mucho más parejo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el software. Son decisiones que tenemos que tomar. Por otro lado bueno, además, una vez la ponga a la altura, voy a tener que tomar la decisión de qué ángulo voy a tomar, ¿no? Para poderla mandar hacia donde yo quiero y tener las respuestas que me gustaría tener. Y en los modelos participantes, ahora sí, como puede ser en este caso la CBT1000, sobre todo que tenemos una curvatura vertical de hasta 16 posiciones, o también en los otros modelos que tenemos el cobertura ancha o estrecha, vamos a tener que decidir qué tipo de cobertura vertical vamos a querer aplicar. Entonces vamos a entrar aquí al CBT, al software. Deje de compartir aquí, a ver. En lo que voy cambiando esto, Edgar, si hubiera alguna pregunta, con gusto la contestamos. Ok. Bueno, no, por el momento no
no tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, sí, aquí tenemos una del ingeniero Hugo Reyes. ¿Qué amplificadores recomendarías para utilizar CBT particularmente? Pues los adecuados que tienen los presets adecuados y todos son los DSI, Drive Core Install, o los CDI Drive Core. Sin embargo, eso no significa que no lo puedas utilizar con un CDI, por ejemplo, que es un amplificador de instalación mucho más sencillo y mucho menos costoso. Pero, por ejemplo, lo que quiere decir eso es que no vas a tener, por ejemplo, los limitadores eh, que vienen de fábrica en los presets, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si tú Ok. tienes una tapa de DCP anterior con un BSS, por ejemplo, puedes Ujú. limitar ese rango de frecuencia, perdón, ese voltaje que se le envía al amplificador, ¿no? Ok. También nos pregunta de este lado el ingeniero Fernando Cristóbal, ¿solo hay pasivos? ¿Hay activos o por qué no hay activos? En el caso de las columnas CBT, solamente son pasivas. Y es una de las grandes ventajas que tienen, ¿no? Que tenemos una bocina de columna con tecnología vertical muy precisa a lo largo de todas las bandas de frecuencias y además es pasiva, con lo cual es poco costosa. Recordemos que en la mayoría de instalaciones se prefiere, en instalaciones fijas, se prefiere tener todos los amplificadores o todos los equipos delicados o la electrónica se prefiere tener en un punto en concreto donde le vamos a poder dar mantenimiento, donde le vamos a poder dar incluso ponerle aire acondicionado, tenerlo en unas condiciones correctas. Se prefiere eso a tener una serie de bocinas activas o bocinas autoamplificadas repartidas por toda tu instalación, Ujú. que en el caso de que quieras hacer no sé, una revisión del sistema o si tengas que irte físicamente a cada uno de esos puntos, ¿no? Con los amplificadores de Crown, los DSI o los CDI, podemos monitorear impedancias, podemos ver todo lo que se requiere ver desde el punto de vista de la bocina, lo podemos monitorear desde el punto del amplificador. Ok, sí, sí, sí. Eso. Nada más como comentario, este webinar va enfocado a la línea CBT, pero también tenemos la línea IntelliVox, es Es autoamplificada. activa. Como comentamos, cada transductor de esa columna tiene un DSP y un amplificador por cada transductor y con eso se consiguen hacer cosas increíbles. Creo que José Luis Maya tuvo un webinar sobre esas bocinas y lo explicó muy bien, ¿no? Entonces, son Correcto. son tecnologías diferentes, enfocadas un poco a conseguir lo mismo, pero de forma menos costosa y de forma, sí, menos costosa y de forma pasiva, digamos. Ah, ok, ok, ok. Oye, también si nos pudieras apoyar con esta pregunta de Christopher Pedrosa. Nos comenta, buen día, ingeniero Charlie. Una pregunta, ¿la CBT, al ser más una columna mid-height, tiene algún modelo de subwoofer como complemento para bajas frecuencias? Bueno, en realidad puedes utilizar muchos rangos de subwoofer que tenemos dentro del portafolio de JBL. Si, por ejemplo, es un tema, lo estás instalando en una terraza donde va a haber un tema de humedad, pues el subwoofer, el SB2210, que son dos componentes de 10 pulgadas, es una gran opción, ¿no? Porque tiene el gabinete es ¿cómo se llama? El tipo plástico, no recuerdo exactamente el nombre. Ujú, Y la rejilla tiene una protección especial que no es exactamente para dejarlo al exterior 100%, bajo la lluvia todos los días, pero sí aguanta muy bien esa humedad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si estas columnas se instalan en una aplicación de interior, por ejemplo, hay subwoofers como el ASB 6112, que es un subwoofer de 12 pulgadas muy compacto, de madera, que tiene un rendimiento espectacular, ¿no? Con diferentes sí. gamas, ¿no? También, por ejemplo, si vas a instalar una CBT50, a lo mejor con un 2210 o con un ASB 6112, con bocinas de 10 o 12 pulgadas, te es mucho más que suficiente. Sin embargo, si quieres instalar una CBT1000 con extensión de bajos, pues a lo Ujú. mejor te tienes que ir a un 15 pulgadas, un 18 pulgadas para complementar todo ese rango de frecuencias, porque ya de por sí la columna ya tiene un rango de frecuencias
extendido hacia las frecuencias graves muy decente, ¿no? Muy bueno, ¿no? Ok, entendido. Otra pregunta también. De acuerdo a tu experiencia, ingeniero, ¿qué es mejor, un sistema activo o un sistema pasivo? ¿La calidad del audio es igual o varía de alguna manera? Pues mira, unos tienen unas ventajas y otros tienen otras, ¿no? Dependiendo de para qué lo vayas a utilizar. Definitivamente en instalaciones fijas, llámese hoteles, teatros, no sé, restaurantes, cualquier cosa, gimnasios, todo este tipo de aplicaciones, definitivamente prefiero una aplicación pasiva, porque como comentaba antes, tú tienes las bocinas repartidas por un lugar extendido muy grande, puede ser un aeropuerto también, que tienes bocinas a 500 metros hasta 1 kilómetro, ¿no? Sin embargo, tú tienes todo el control y el monitoreo reducido a un site o un cuarto de amplificación donde tienes tus amplificadores y tienes que, si son los DSI o los CDI Drive Core, tienes conexión de red y tienes el monitoreo total del amplificador, de la impedancia de cada circuito. Tienes el control total mucho mejor que si lo tuvieras una bocina activa, ¿no? Por contra, por ejemplo, las distancias son críticas cuando tienes una bocina a baja impedancia y tienes un amplificador a más de 35 metros, pues ahí tienes que jugar con el calibre del cable, porque si no el voltaje se te va a reducir a lo largo del cable y vas Sí, a tener tienes pérdida. pérdidas. Correcto. Para eso también están las instalaciones, las líneas de 70 o 100 volts, que nos permiten tener un montón de bocinas con un número muy reducido de amplificadores o canales de amplificadores, sin una pérdida grande o con muy poca pérdida de voltaje en la línea, con distancias extremadamente grandes Largas. Ujú. y calibres de cables muy estrechos, ¿no? Correcto. Sí, Eso es sí, la totalmente. gran ventaja. Pero bueno, por ejemplo, si te vas a otra aplicación, si te vas a una aplicación de, no sé, un hotel que quisiera tener una bocina porque tiene un show concreto al lado de la alberca en un momento muy concreto y luego es lo único que tienen durante el día, pues a lo mejor te conviene tener una bocina autoamplificada, como puede ser una Eon One o Ujú. cualquiera de las versiones activas que tenemos o autoamplificadas. Puede ser muy práctico porque tienes dentro de una cajita, tienes la mezcladora, el Todo. amplificador, la bocina, efectos, lo tienes todo, ¿no? Y aparte la portabilidad, ¿no? Por ejemplo, cada vez de la Ion One, totalmente portable. Es correcto, definitivamente. Pero Correcto. en temas de instalación muchas veces se procura tener un control centralizado de las cosas, de los equipos, de tal forma de que incluso puedes accesar remotamente. Tú tienes una instalación en Puerto Vallarta, lo tienes Ujú. conectado con una VPN o de otras maneras que se puede realizar. Y tú desde aquí, desde Ciudad de México, entras al sistema, puedes ver cómo está todo. A lo mejor te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que se escucha raro, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es raro? Entonces entras ahí y empiezas a seguir el trazo de la señal y puedes, en la mayoría de casos, evitarte hacer un troubleshooting rápido donde te evitas muchos viajes, ¿no? Claro. Entonces, de otra forma, si tuvieras una bocina activa o autoamplificada, en este caso, son muchísimo menos las opciones que tienes, porque la mayoría no tienen nodo de red, a no ser, por ejemplo, las SRX 800 sí lo tienen, y pudieras conectarlo al sistema y lo pudieras monitorear remotamente, pero la mayoría no lo tienen. Ok, ok. Bueno, voy a explicar de manera rápida el software. Es un software muy intuitivo. Algunos compañeros ya han explicado el software. Es el mismo, digamos, prácticamente el mismo para el VRX, para el antiguo Verte, que ahorita es el VTX, el LAC 3. Es una versión de este también un poquito más bonita, pero en realidad está basado en lo mismo, ¿no? Como comentaba, cuando tú estás visualizando una bocina, cualquiera de las que estés visualizando, lo que se está haciendo es cargarse el archivo de todas esas mediciones que se realizaron en cámara anecoica, ¿no? Principalmente aquí podemos ver las unidades, si lo quieres en pies o en metros. Eso nos va a permitir a nosotros hacer en nuestras áreas de audiencia, colocar nuestras áreas de audiencia, que como hemos comentado, aquí podemos ponerlas de forma en coordenadas X, Y, y son un máximo de 4, y vamos a poder poner micrófonos virtuales como los que ven aquí y poder hacer bastantes decisiones de
de altura, dirección y todo, ¿no? En este caso yo creo que voy a abrir no quiero guardar, voy a abrir el que ya tengo hecho del mismo proyecto que vimos anteriormente en la presentación. Creo que es este de aquí. Ok, déjame poner aquí esto. Podemos ver que tenemos una parte plana, tenemos nuestra rampita que dijimos y tenemos una parte más alta donde también tenemos audiencia. Nada más como comentario, en la parte de tools y opciones podemos poner que tenga en cuenta la absorción del aire, que es muy recomendado, que tenga en cuenta que tenga el ray shadowing, que básicamente si yo se lo quito, nuestras líneas, tanto de eje como de -6 o -12 decibeles que tiene la CBT1000, van a atravesar nuestros planos de audiencia. Si yo lo aplico, no lo van a atravesar y se cortan justamente ahí, ¿no? Podemos ver podemos representar las isobaras en diferentes presiones sonoras de decibeles, 3, 6, y también tenemos los temperatura y humedad, que es, si hay cambios muy bruscos de un diseño a otro, es conveniente tenerlo en cuenta, ¿no? Ok. Por otro lado, tenemos aquí la parte amarilla, tenemos Speaker Selection, que son las bocinas que queremos utilizar. Podemos utilizar hasta 3 bocinas, que las podemos poner, si quieren, aquí momentáneamente para que las vean. Y también podemos estar utilizando, digamos, diferentes modelos. En este caso tenemos la 50, la 100, 200, 70J, etcétera, etcétera, para poder sonorizar este lugar. Por ejemplo, este lugar tiene un total de 14 metros. Si yo le pongo una CBT50 y le reduzco los 4 decibeles que dijimos para la baja impedancia, pues básicamente podemos ver que nuestras presiones sonoras están alrededor de 87 decibeles o así, ¿no? Pues sabemos que si es una aplicación de un restaurante está muy bien, estamos con música ambiental, estamos muy bien cubiertos, pero si por ejemplo aquí se pretende hacer una actuación en vivo o va a haber un pequeño concierto o así, sabemos que no va a ser la adecuada. Si ponemos, por ejemplo, la 100, podemos ver que nuestra presión sonora sube a 90 y tantos. Aquí ya podríamos empezar a hacer algo un poquito más, con más dinámica o con más, sí, con más dinámica de señal, pero definitivamente si la pretensión del lugar que vimos era hacer un concierto, vamos a probar con la 70J, ya nos vamos a los 95 decibeles, ya empieza a tener un poquito más de coherencia, ¿no? Sin embargo, también no solamente queremos la presión, también queremos la extensión en bajas frecuencias en este caso. En este caso en concreto, ¿eh? Con lo cual ya directamente me voy a ir a poner la CBT1000 con la extensión. Y aquí podemos ver que tenemos la columna se divide en la mitad y tenemos diferentes directividades para aplicar a la parte de arriba de la columna y para aplicar a la parte de abajo de la columna. Esto significa que, por ejemplo, si yo lo pongo en el más estrecha, que es point, en la parte de arriba, y en la parte de abajo le pongo en point, podemos ver que en 3000, por ejemplo, la directividad es muy, muy estrecha, muy angosta. Vamos a cubrir muy bien esta gente, que de hecho podemos verlo incluso con los micrófonos, que el verde está aquí, tiene una respuesta en agudos correcta, el azul también, pero ¿qué pasa con la gente que está arriba? El rosa y el azul. No, tenemos graves, sí, pero no tenemos agudos. ¿O qué pasa con este que está aquí? Tampoco tenemos agudos, ¿no? Sí, hay Entonces, una caída ahí. hay una caída fuerte. Esa directividad no sería la más adecuada. Y de ahí podemos irlo cambiando. La parte de abajo a narrow se va abriendo. Seguimos en broad, más abierto. Recuerden que estas líneas de la CBT1000 este es el eje de la bocina. Estas son la línea de -6 decibeles y esta es la de -12. Igual en la parte de arriba. Y la de downfield es la más abierta en la parte de abajo. Y la parte de arriba la podríamos, ahorita mismo estamos cubriendo aquí. Sin embargo, podemos ver que los dos que están aquí arriba no están percibiendo mucho agudo. Los de abajo sí, ya todos estamos bien, pero los de arriba no. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, a tight y vamos a empezar a ver que tenemos más cobertura.
narrow, ya empieza a ver más. Y medium, por ejemplo, aquí ya tendríamos mucha cobertura, ¿no? Ya estaríamos dentro de la cobertura. Sin embargo, también tiene cosas en contra, ¿no? Cuanto más lo abramos, más estaremos tirando sonido, digamos, o manchando, tirando sonido hacia el techo, que no haya audiencia y eso nos va a generar ciertas reflexiones que no queremos. Entonces, siempre es una buena práctica buscar la altura correcta, la inclinación correcta para únicamente centrarnos en la gente, ¿no? En la audiencia. En este caso, déjame reabrir el proyecto, no sé cómo lo había dejado yo. Aquí está, mira. Lo dejé en tight, de la parte de abajo, y en downfield. Y como pueden ver, miren las respuestas en frecuencia. Con una Muy bocina parejas. con una bocina de columna sí, estamos obteniendo casi la misma presión y casi la misma respuesta en frecuencia en toda la gente, ¿no? O sea, sin necesidad de poner ningún tipo de delay ni nada hasta el momento. Podemos ver también, ahorita mismo estamos viendo el tipo de gráfico es SPL Mapping, que podemos ver diferentes frecuencias, 800, 1600, 3000. Vemos que ya se empieza a ver que se adapta muy bien al lugar, ¿no? Y 4000, ¿no? Pero también podemos verlo las isobaras, que básicamente son las curvas de igual presión. O sea, en todas vamos a visualizar una única frecuencia, 4000, por ejemplo, en esta curva azul que vemos. En todos estos puntos de la curva hay igual presión sonora en todos estos puntos, con lo cual podemos ver que sí se adapta muy bien. Podemos analizar otra frecuencia, otra, o verlas todas en conjunto, ¿no? Que a mi parecer de repente confunde un poco, pero tienes la opción. Otra herramienta también es el SPL Attenuation, que lo que vamos a ver son las mismas curvas de isobaras, exactamente las mismas, pero con estas tres líneas que ven aquí, que es -3, -6 y -9 decibeles. En el SPL Plot Zoom podemos modificarlo y podemos hacer que estén más alejadas, o digo, más cerca de la bocina o más cerca del plano. En este caso, cuando las ponemos aquí más cerca del plano, nos ayuda a visualizar que casi todo el mundo está recibiendo igual presión sonora dentro de la audiencia. Otra herramienta muy útil es lo que tenemos aquí abajo, que es el SPL Summary. Podemos utilizar los diferentes micrófonos que tenemos activos, que son 5, 3 abajo y 2 arriba, y le vamos a decir un rango de frecuencias. Por ejemplo, le podemos decir de 800 a 6300, que puede ser un rango donde tenemos las fundamentales vocales, y nos va a decir que en el micrófono 1 tenemos 97.4 decibeles en este punto. En el micrófono 2, que es el azul, que está aquí, tenemos 98.6. Está muy, muy parejo, ¿no? Muy cerca. En el micrófono 3, que es el último de la parte de abajo, tenemos 97.5, casi igual que aquí. Y arriba tenemos 98.2 y 96.7. Y aquí podemos ver qué tan plano es en este rango de frecuencias. En este caso podemos ver que el micro 1 es de +1 a -1 decibel, y como a máximo tenemos que en el micro 4, que es aquí arriba, en ese rango de frecuencias tenemos de +1.8 a -1.5. Básicamente es muy parejo, ¿no? Y si analizamos de 2000 a 4000, esto lo puedes elegir tú, todavía es más parejo porque es la zona donde estamos atacando con mayor precisión. La columna tiene mejor control directivo, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que podemos hacer eso y déjame regresar tantito a la presentación. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien, bien. Acabamos de cumplir la hora. Vamos bien. Si hay algún comentario o algo más que quieras añadir, creo que estamos bien en tiempo. Pero mientras pones la presentación, ingeniero Carlos, ¿crees que nos puedas repetir el modelo del amplificador que nos mencionaste, el recomendado? Sí, permíteme un segundo que regreso a Sí. comparto la presentación y me regreso a exactamente ese slide. Ok, ahí está. Bueno, ahí vemos el PowerPoint completo. Aquí está. Estos son los modelos, no sé si los alcanzan a ver. DCI, DSI.
que son las siglas de Drive Core Install, y CDI, CDI Drive Core, que son los dos amplificadores que traen los presets. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Oye, y Perdón, aprovechando... son las dos series de amplificadores. Para que dos series, no muchos las conocen, la serie DSI, que hay varios amplificadores de varias potencias, y CDI, que es otra serie que también hay varios amplificadores, para quien no conoce. Gracias. Gracias. Ok. Gracias, Maya. Oye, y otra pregunta también, ingeniero Carlos. Respecto del software, ¿es descargable desde la página y está habilitado para PC y para Mac o únicamente para PC o funciona en ambas plataformas? Únicamente PC. Únicamente PC. Ok. Listo. ¿Sí ven la pantalla, la grande? No, estamos viendo ahí, estamos viendo la extendida, donde tienes las anotaciones. Entonces, déjame, vamos a ver. 44 de 54. Ujú. ¿Igual ahora? Sí, igual, vemos el extendido, donde tienes las anotaciones. Mm, Sabemos una diapositiva y la diapositiva siguiente. To begin, let's look sí, at a sí, bit of history. una disculpa por este inconveniente. A ver, es que Creo que tienes que dejar de compartir y compartir la segunda. Si tienes dos pantallas, Charlie, selecciona cuál compartir. a ver. O mueve la presentación a la pantalla que Ya. está compartiendo. Creo que ya la encontré, gracias. A ver. Debería ser esta. Vemos tu PowerPoint completo. ¿Ahora sí? Pero vemos el PowerPoint completo, o sea, todo el programa. Vemos todas las diapositivas, vemos el extendido. Creo que ya. Ahora, creo que ya con esta ya. Creo que Esta ya es la buena. ¿Eh? Ah, esta es la buena. Sí, ahí vemos la presentación completa. Sí, pero una disculpa. Bueno, No te entonces preocupes. les comentaba que ya para ser un poquito más breve y terminar, esta, por ejemplo, es la decisión que tomamos para este lugar que implicaba la altura de la columna. Eh, si se fijan, no me dio tiempo porque se nos comió un poco el tiempo de jugar mucho con la altura ni jugar con la inclinación, pero yo ya había hecho, digamos, las pruebas anteriormente y me habían dado que estas, a mi parecer, eran los mejores seteos para esta columna. Y la respuesta en frecuencia con los micrófonos virtuales nos lo confirman, ¿no? Que está realmente muy parejo, ¿no? Eh, este mismo lugar, teniendo en cuenta que ya lo tenía en SketchUp y también ya lo tenía en NIS, lo pasé al programa de predicción NIS, que les comento, y ubiqué las bocinas, porque realmente en cualquier diseño conviene empezar en 2D. Definitivamente, necesitamos hacer un corte porque de ahí vamos a sacar las primeras decisiones y las más sólidas. Pero probablemente también nos conviene en una etapa posterior ver qué compromisos nos llevan esas decisiones que tomamos de verticales en un tema, en un plano horizontal, ¿no? Entonces, eso es lo que hice. En este caso estamos prediciendo aquí de 800 a 6300 un rango vocal y podemos ver que aquí en la parte más delantera pues está en verde, es una presión sonora más baja. Digamos que no hay tanta cobertura en esta primera parte. Típicamente en estos lugares se suele poner un frontfield y además las primeras mesas de este lugar empezaban aquí en el escalón. Pero podemos ver que la cobertura, digamos, de frecuencias full vocal, o sea, todo el rango vocal empezarían en el primer escalón hasta el final. Y también podemos ver que también va a haber una sombra acústica por estas dos columnas que no sé si la alcanzaron a ver anteriormente. Esto que vemos aquí es una sombra acústica. Y también vemos que estos balcones de aquí, los dos laterales, también nos van a generar una sombra acústica
en esta parte de aquí que no tenemos tanta presión, ¿no? Podemos ver que físicamente nos tapa esa parte, ¿no? Afortunadamente en este proyecto ahí no hay mesas, pero es bueno tener en cuenta que lo que hicimos en el plano vertical, qué consecuencias tiene en el plano horizontal. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Si aquí hubieran mesas, podríamos mover esta columna un poquito más hacia el centro para poder liberar esta parte o regresar a nuestro CBT Calculator, bajar la columna y ver qué consecuencias tendríamos si bajamos un poco la columna para poder incidir debajo de ese bajo balcón, ¿no? Ujú. Aquí podemos ver Perdón, ¿ibas a decir algo? No, iba nada más a comentarte que, pues bueno, la verdad es que está muy padre que con este calculador puedas hacer todos estos diferentes juegos o arreglos y ver cómo se comporta el sonido o la presión sonora y adecuarte, ¿no? A lo que tú necesitas. El hecho de poder estar manipulando posición, qué tan vertical está, la inclinación, etcétera, te da una idea muy buena de cómo puedes solucionar el tema del audio, ¿no? Charlie, ¿estás por ahí? Bueno, bueno. Creo que lo perdimos. Sí, ¿verdad? Creo que por ahí se le fue el audio. A ver, Sí. déjame escribirle. Mientras no sé si hay alguna otra pregunta que pudiera contestar. No sabemos qué pasó. Creo que se le trabó por ahí su PC. Sí, de hecho nos preguntan, referente del software, ingeniero Maya, no sé si tú nos puedas apoyar con esto. ¿Se tiene contemplado en un futuro hacer el programa de predicción para Mac o únicamente para PC? No, hasta el momento únicamente para PC y bueno, si utilizan un emulador de Windows se puede usar en Mac, ¿no? Como Parallels. Ok, Todas nuestros software solamente corren en Windows. ok, ok. A ver, estoy tratando de comunicarme con Carlos. Mientras les comento Ya, la pregunta ya, que ya. ¿Ya? ¿Sí, Ok. Sí, me escuchas, Maya? Sí, ahí ya. estás, te estaba escribiendo. Ya Sí, está te otra vez. perdimos un momento. Listo, perdón. Sí, pero di, Maya, aprovechando ya. No, comentaba la pregunta que hicieron que era mejor pasivas o activas. Digo, hablaste generalizando las bocinas pasivas y activas. En el caso de las columnas pasivas o activas y en el caso de las ofertas que tenemos en Harman como JBL, tenemos las bocinas IntelliBox, que son una solución bastante asequible con tecnología de punta pasiva para cierto rango de aplicaciones, ¿no? Y como bien decía Carlos, tenemos IntelliBox, que es una tecnología mucho más precisa, mucho más caro para aplicaciones donde tenemos problemas acústicos severos con respecto a eco, ¿no? Entonces, acotando la pasivas o activas en el ámbito de columnas nada más. Ok, ok. Gracias. Adelante, Charlie. Lo perdimos otra vez. Creo que sí lo volvimos a perder. A ver, déjame otra vez comunicarme con él. Bueno. Ahí te escuchamos, Charlie. Ok. ¿Pueden ver la pantalla o no? Por el momento no. Ok, lo voy a volver a compartir. Ahí la vemos. Ahí la vemos, pero no te estamos escuchando, Carlos. ¿Tú nos logras escuchar, Carlos? No, no te escuchamos.
A ver, creo que el ingeniero Carlos está teniendo aquí un pequeño problema, pero está ya resolviéndolo. Creo que va a entrar de nuevo. Mientras, cuéntanos un chiste Maya. Ahí tenían que estaba una persona llamada Carlos dando un webinar. Fue muy malo. Pero vamos a esperar a que entre Carlos. No sé si haya mientras alguna pregunta para no desviarnos tanto de, de lo que continúa Carlos. No creo que tarde. ¿Alguna Eh, pregunta? sí, en aplicaciones. De hecho, si mal no recuerdo, por ahí tú, ingeniero Maya, también ya nos habías apoyado con un webinar sobre CBT y nos diste algunos ejemplos de, por ejemplo, dónde podemos usar o dónde cabe bien este tipo de columnas, ¿no? No sé si nos puedas dar un refresh de eso. ¿Qué es lo que preguntas? ¿En aplicaciones? Ajá, por ejemplo, nos comenta Hugo Reyes, ¿se recomendaría para salas de culto, por ejemplo? Sí, definitivamente. Recuerden, como mencionamos, las columnas CBT o las IntelliBox son una otra forma de tener, digamos, que line arrays, ¿no? O arreglos lineales, que en Ujú. el caso de los line arrays, como los conocemos, son line arrays articulados. En este caso, tanto en CBT como en IntelliBox, no son articulados, son columnas rectas, prácticamente, que son muy estéticas, no son grandes, no requieren varios canales de amplificación como un line array, que necesita diferentes canales de amplificación para cada lugar. Entonces, tal vez para un centro de culto de un tamaño donde vaya a haber música, tal vez lo más recomendado sería la CBT 1000 con algún subwoofer si lo quisieran poner, ¿no? Para un centro de culto más pequeño podrían ser el CBT 70 o para centros de culto donde no haya música en general, o sea, muy de foreground, de fondo la música podría ser la CBT 1000. Ok. Y Ah, recuerden, cuando empezamos a hablar ya de subwoofer, ya empezamos a hablar de otros ambientes donde ya no podemos controlar de alguna buena manera los subwoofers. Entonces, tal vez cuando ya no necesitamos controlar de manera eh, mucho la directividad de los equipos, podemos tal vez ya salir del campo de acción de las columnas, ¿no? Que con las columnas lo que tratamos es tener una gran directividad y solventar problemas básicamente de alto reverberación. Creo que ya está Carlos de regreso. Sí, por aquí ando, no sé si me escuchan. ahí te Ahora sí, escuchamos, Carlos. Carlos. Sí, hombre, fíjate que por alguna razón cuando estoy compartiendo el PowerPoint completo, en presentación me está cortando el audio. ¿El audio? Lo vamos a ver así, así sí lo están viendo, ¿no? Sí, así está Sí. perfecto, Carlos. Bueno, entonces, bueno, lo que les comentaba antes es el tema de que, pues, ver qué consecuencias tenemos en el plano horizontal cuando hemos diseñado en el plano vertical, ¿no? En este caso podemos observar estas. Vimos la presión sonora total, en esto es el que corresponde totalmente con la que vimos en el CBT Calculator, ¿no? Que eran 97 decibeles en promedio. Y también vemos que aquí en la parte de arriba vamos a tener un exceso de SPL en las zonas que están cercanas o la gente que está cercana a la bocina. Como comentaba también, otra solución a esto pudiera ser poner un poquito más cerradas las bocinas para aumentar la distancia entre la bocina y la persona que está aquí y de esa manera reducir un poco esa presión sonora, ¿no? Eh, el software IS, por ejemplo, tiene un costo, no es de Harman ni nada. Sin embargo, también quise hacer el mismo ejercicio con el software DDA, que es un software gratuito se descarga desde la página de JBL, donde aplicamos las mismas columnas y básicamente le pusimos un ruido rosa de 40-20 kHz, teniendo el mismo resultado de un promedio de 97 decibeles en la mayoría de la audiencia y observando exactamente en tres dimensiones, en un programa gratuito y de la casa, las consecuencias que tiene el diseño que hicimos en el plano vertical. Básicamente, tenemos todas las herramientas, están a su disposición.
y siempre hay que empezar en el CVT Calculator para luego ver las consecuencias que hay en 3 dimensiones, digamos, ¿no? Ok. Básicamente es eso. Para no extenderme mucho, podemos poner bocinas de delay. He escuchado que comentaban que si son adecuadas para casas de culto. Definitivamente son adecuadas para casas de culto por la inteligibilidad que pueden ofrecernos, ¿no? Básicamente, al ser tan directivas en el plano vertical, nos ayudan mucho en espacios acústicos complicados o con tiempos de reverberación muy largos a no modificar el tiempo de reverberación, porque eso nada más lo podríamos hacer con dinamita o con material acústico, sino más bien a focalizar muy específicamente nuestro sonido para no excitar la sala y poder modificar ese tiempo de persistencia del sonido en la sala, ¿no? Eh, Básicamente es eso. Podemos diseñar muchos tipos de espacios, desde espacios sencillos, como puede ser una biblioteca, como puede ser un restaurante que necesita unas bocinas discretas, que suenen bien, que se puedan complementar con un subwoofer si hace falta para rango musical extendido. Puede ser un tipo de iglesia, puede ser un estadio. En estadios también, por ejemplo, la CBT-1000 también se han hecho algunos diseños para estadios con la CBT-1000, ¿no? Porque Mm. ofrece muy buena presión sonora en un tiro bastante largo y puede funcionar como un paso intermedio, ¿no? Como una bocina que aguanta ciertamente el exterior hasta cierto punto y tiene muy buena presión sonora, básicamente, ¿no? Pueden ser auditorios, pueden ser otro tipo de iglesias o incluso, como comentábamos, o aquí tengo un ejemplo de un proyecto que hice de un sonido inmersivo, ¿no? Podemos ver que aquí se está trabajando en 3D, pero inicialmente cada una de las predicciones que se realizaron fueron en 2D, fueron en cortes como lo que hacemos en el CBT Calculator para luego llevarlo al 3D y poder visualizarlo en los compromisos que hay, ¿no? Oye, Inge, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo también nos preguntan, CBT, por ejemplo 70, ¿te podría funcionar por ejemplo para PA? ¿También podríamos utilizarlo? La 70 con la extensión sí se ha llegado a utilizar, pero digamos, es más bien qué tiro vas a hacer, ¿no? Si quieres hacer un tiro de unos cuantos metros, recuerden que la música en vivo, para un PA en vivo, es muy dinámica, es muy dinámica las señales y tienen transientes muy fuertes. Quizá la 70 con 70J no sería la más adecuada, pero la 1000 para un espacio determinado que no sea muy grande, sí. Eso nos lo va a determinar dos cosas principalmente. La respuesta en frecuencia que es capaz de reproducir nuestro sistema, que esté ligada o que esté de acuerdo a la expectativa de la aplicación, y por otro lado la presión sonora. Típicamente para lugares donde vamos a hacer un concierto o a ver, se requiere un PA como tal, se requiere de 90 a 105 decibeles, o sea, en promedio, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer la predicción en lag, hacer la reducción de nivel, como dijimos, basado en el factor de cresta de nuestras señales, y pues vamos a poder visualizar exactamente qué presión sonora nos ejerce, ¿no? Nos realiza, ¿no? En este caso, el foro que enseñé antes, con la predicción en LAC y la predicción en MIS y la predicción en DBA, nos daba un promedio de 97. Eso significa que para una aplicación de concierto que como comentaba, se requiere de 90 a 105, estamos dentro del rango, ¿no? Quizá estamos en la parte baja del rango, pero sí, definitivamente se puede. Siempre que se quiera hacer un PA con CBT, yo recomendaría quizá la 1000 con extensión, lógicamente con subwoofers aparte, ¿no? Si el lugar es pequeño y el SPL que queremos utilizar es adecuado, ¿no? Pero definitivamente con la predicción es donde nos va a dar todas las herramientas para decidir si sí o si no. Si se puede, más que si se puede usar y no, ¿qué requerimos para tener un buen sistema, no? Es correcto. Ok, Que es perfecto. básicamente, pero lo que preguntaban de las casas de culto, ¿no? En las casas de culto, ya cuando tienes música, en realidad lo que necesitas es un PA, que te comentaba pues, la 1000 y probablemente con subwoofers, ¿no? La 70 sí es mucho más pequeño. Entonces, sería más o menos la misma postura para un PA genérico que para una casa de culto donde hay música.
que se requiere un peaje. Es correcto. Y típicamente, por ejemplo, en sistemas que se requiere un rango vocal, una persona hablando típicamente, si no recuerdo mal, son alrededor de 65 decibeles cuando está a cierta distancia. Entonces, típicamente vamos a buscar que unos 10 decibeles más, o sea, puedes diseñar una iglesia, si es de rango vocal, que tenga 75 decibeles lo más parejo posible, y vamos a saber que estamos ciertamente por encima del ruido. Bueno, habrá que analizar qué ruido hay en cada lugar, ¿no? Pero creo que estaríamos en un target bastante bueno en el caso de las iglesias, en el rango vocal. En el caso de las iglesias, en el rango musical, como las casas de culto, ahí sí nos tendríamos que ir como comenta José Luis, con la versión 1000 con extensión y un sistema de subwoofers para reproducir todo el rango. O si ya requieren otra cosa más potente, un BTX A8, por ejemplo, que es un arreglo lineal y articulado, como mencionábamos, o seguir hacia arriba BTX 20 o seguir con la serie A BTX A12, ¿no? Es correcto. Correcto. Sí. Definitivamente el A8 es un producto extremadamente ganador para las casas de culto de rango musical, en este caso las casas de culto. Es un producto brutalmente versátil, potente y con una directividad muy, muy precisa que va a hacer sonar muy bien cualquier lugar, incluso teniendo tiempos de reverberación grandes. O sea, digamos, cuanto más precisa la directividad es de la bocina o del sistema, nos va a ayudar en ese aspecto, ¿no? Entonces es un producto rotundamente ganador. Y recuerden que, como he visto en los webinars, mucha gente lo sabe, para poder controlar frecuencias más bajas, necesitamos que la columna o el line array, como quieran verlo, sea más largo, ¿no? Más alto, por eso están las extensiones. Y así es, por eso tenemos columnas más altas y con extensión, porque queremos controlar frecuencias más bajas. Es el mismo caso que en un line array podríamos hacer algo con 6, 8 cajas, pero si queremos controlar frecuencias más bajas, hay que añadir módulos para hacerlo más largo, ¿no? Ese es como la visualización rápida de las columnas, por qué cortas y por qué largas. Es correcto. Y bueno, y no siempre nos interesa hacerla más larga. Habrá algunas ocasiones donde hacerla más larga nos va a reducir esa cobertura vertical y nos va a descubrir ciertos espacios. Entonces, a lo mejor nos vamos con la versión sin extensión y a lo mejor podemos complementar de otra manera, ¿no? Con subwoofers, etc. Pero sí, hay que jugar siempre. Y eso definitivamente el software nos lo va a evidenciar, definitivamente. Y bueno, ya para terminar, digamos, el tema de diseñar sistemas, en especial para espacios interiores, en 1 hora y media es muy difícil de cubrir. Sí. Pero bueno, finalmente hay ciertas cosas que sí hay que tener bien en cuenta. Siempre hay que partir del SPL directo, ¿no? Que es lo que nos ofrece el CVT Calculator. El partir del sonido directo siempre es la clave, tanto para ubicar delays como para ubicar alturas, inclinaciones y todo. Luego, cuando ya nos metemos dentro de un lugar, dentro de un espacio interior, pues vamos a tener que trabajar con la arquitectura y la acústica del lugar. Eso el CVT Calculator no nos lo ofrece. Sin embargo, hay otros softwares que sí. Por ejemplo, el DBA sí nos lo ofrece con un cálculo de reverberación estadística, por ejemplo, y softwares un poco más complejos también nos lo ofrece, como el NIF, ¿no? Eso no quiere decir de que cada proyecto tengamos que volvernos locos o ser tan precisos hasta ese punto. Pero si lo quieres ser, ahí está también las opciones de diseño, ¿no? Donde podemos tener en cuenta principalmente cuando yo hago trabajos así muy precisos, el C50, que es la relación que tienes entre qué tanto sonido me llega en los primeros 50 milisegundos y qué tanto me llega después de los 50 milisegundos, es un factor clave para decidir la directividad de las cajas que quiero utilizar, ¿no? O el STI, que es el Speech Transmission Index, ¿no? Pero bueno, otra manera de pensarlo más sencillo es qué aplicación es, musical, vocal. Eso nos va a decir el rango también, Sí. el rango tanto de presión sonora como de extensión en baja frecuencia que requerimos, ¿no? Si requerimos baja frecuencia,
en este caso, extensión de baja frecuencia, habrá que pensar en las longitudes de onda y si requerimos la extensión, vamos a ver que también nos va a estrechar el patrón de cobertura en ese rango de frecuencias. También el área de cobertura a cubrir, tanto en el plano vertical como en el horizontal. ¿Qué SPL target queremos tener? No es lo mismo un área de conciertos o un área, un foro como ese, que una iglesia, por ejemplo, va a ser diferente. El ruido ambiental que tenemos nos va a determinar también el SPL target que necesitamos. La calidad sónica que requerimos, ¿no? Va muy relacionada también con la extensión en baja frecuencia. Si no tenemos extensión en baja frecuencia, se percibe como un sonido que no tiene la calidad total, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, el 30% de las evaluaciones que típicamente damos cuando escuchamos un sistema, más del 30% están relacionadas con las bajas frecuencias y subwoofers, con lo cual sí, eso nos va a dar un tema de calidad, ¿no? Lógicamente también hay requerimientos estéticos. Por ejemplo, aunque no sea una aplicación ni vocal, ni de iglesia, ni nada de esto, las CBTs se han aplicado incluso aquí en México en muchas aplicaciones que por el tema de la estética y el buen sonido, ¿no? No tiene... O sea, esa columna es con la extensión, en concreto la CBT 70 con la extensión, tiene un montaje muy bonito, una visión estética muy padre y un sonido y una directividad brutal, ¿no? Y bueno, también hay otros proyectos donde vamos a tener que tener en cuenta algunos estándares. Si es un proyecto de fútbol, un estadio, pues la FIFA, inteligibilidad, que si es interiores, exteriores y sobre todo también la capacidad de esos equipos para aguantar en situaciones de exterior, que eso es crítico, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los ejemplos, tanto... Esto es el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad, Maya? Sí, es la Sí, terminal. correcto, es las salas, terminal 2, las salas 75, que son varias salas, tienen CBT 70. Correcto. Creo que también en Cancún, en la terminal nueva también hay. Correcto. Y bueno, esto es podemos ver una instalación que también nos habla, o a mí esta imagen me habla mucho, ¿no? De que con una sola bocina y unos outfields, que son, por lo que veo, son 50, y esta es la CBT 70 con la extensión, pues cubrimos todo este espacio que realmente es grande. Probablemente la pretensión de este espacio a lo mejor era dar algún aviso vocal, ¿no? Algún aviso de, bueno, se empiezan tantos minutos o cualquier cosa. Entonces, no siempre tenemos que pensar que a la fuerza se tienen que poner bocinas en estéreo, ¿no? Dos bocinas. Cuando la aplicación es vocal, pues cuando hablamos con una persona es una boca, nosotros tenemos dos orejas, es exactamente este mismo concepto. Vamos a tener menos interacción entre las bocinas, vamos a tener mejor control directivo y mejor inteligencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, una aplicación en una palapa, ¿no? Que básicamente está en el exterior desde hace creo que ya 4 o 5 años. Aquí a unos metros está el mar y se instalaron con si no recuerdo mal, el modelo es el PC2, que cubre las terminales de bocina de la parte trasera y creo que cada año le han dado un mantenimiento de limpiarle un poco la sal o así. Están funcionando a la perfección. Y ya por último, también se han utilizado en campos de golf aquí en México, como pueden ver en esa clase de postes, que son relativamente estéticos y con muy buen sonido, ¿no? Oye, fíjate que esto nos dispara también una pregunta. ¿Se pueden pintar? O sea, las podemos pintar o se piden en algún tono en especial? ¿O cómo es que mimetizan esa bocina, por ejemplo? Mira, se pueden pedir en blanco y en negro. Sin embargo, tenemos en la página, hay un documento descargable, o con mucho gusto lo mandamos a quien esté interesado, que es el manual de pintado, en el concreto de las CBT. Hay un manual específico de qué manera pintarlas para no afectar al sonido ¿Con qué y pintura, me imagino también, ¿no? es correcto. Ok. ¿Cuál es la pintura adecuada y todo ese tema? Pues yo creo que con esto llego al final de mi presentación. Muchas gracias a todos y dejamos abiertos por si tienen alguna duda o algún comentario. O...
No, fíjate que la verdad es que estuvimos atendiendo las preguntas de manera muy puntual cuando surgían. Lo que sí es que tenemos aquí un comentario de Kevin. Saludos desde Colombia. Nosotros instalamos 8 CBT 100 y 6 CBT 50 en una iglesia con amplificadores Crown X LS. Y han funcionado muy bien durante los últimos 3 años, no les han causado ningún problema. Entonces, ese podríamos mencionarlo como un caso de éxito, ¿no? Que tienen ahí en Colombia. Muchas gracias por compartirnos la información. Pero de ahí Sí, en fuera, de hecho, ahorita que recuerdo, también en el aeropuerto de Bogotá también está lleno de de CBTs, CBT. incluso hay algunas IntelliBox también. Perfectísimo. Sí, la verdad es que las aplicaciones son muy amplias, ¿no? Pueden entrar en muchos lugares, tienen son muy versátiles. Entonces, creo que es una muy buena opción para solucionar muchos temas o muchos sistemas de audio. Definitivamente. Y de hecho, Correcto. también hay muchos casos de éxito. También recientemente estuve en Costa Rica y también tienen infinidad de iglesias hechas con CBT y pude visitar algunas de ellas y la verdad están impresionantes, que suenan muy bien. Y la última que hice, que fue en Costa Rica, fue con el BTX A8, que Ujú. si quieren les puedo mandar información para que la puedan ver en las Súper, imágenes, que también es un caso de éxito muy padre. súper bien. Ingeniero José Luis Maya, creo que nos querías comentar algo. No, adelante, adelante, Edgar, todo bien, gracias. Perfectísimo. Oye, ingeniero Charlie, también nos preguntan si nos puedes apoyar con tu presentación, si pudieras ahí enviarnos la manera de PDF, pues te lo agradeceremos mucho y esto lo podemos enviar junto con la grabación de este webinar. Claro que sí. Perfectísimo. Bueno, pues, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por asistir. Ingeniero Carlos, de igual manera, muchísimas gracias. Muy interesante, muy informativo este webinar, bastante completo. Y les gustaría también recordarles que al final de este webinar les va a llegar una encuesta, son 5 preguntas. Si nos pueden apoyar contestando esas 5 preguntas o esa encuesta de satisfacción, pues se los agradecería mucho. La idea es, pues, como siempre, mejorar con el contenido, mejorar con las presentaciones y, claro, saber si ustedes tienen algún comentario o alguna observación que hayan detectado, pues bueno, también nos lo pueden hacer llegar. ¿De acuerdo? Y pues nada, ingeniero Carlos, Maya, igualmente agradecerles una vez más y si tienen algún comentario, adelante. No, Sí, pues de mi parte, bueno, adelante, perdón. Carlos. Yo quisiera comentar que si también sería bueno si alguno de los asistentes, no sé si hay algún espacio donde puedan comentarlo, pero si tienen la petición de algún webinar en especial, algún tema que sea de especial interés, a lo mejor profundizar más en un webinar de diseño, digamos, a lo mejor una segunda parte de esta, o, Correcto. o algún tema que sea de especial interés, que si hay algún espacio sería bueno ponerlo para que nosotros también podamos, podamos ver el interés que tienen ustedes y poder realizarlo. Sí, correcto. De hecho, en la encuesta que les llega al final, por ahí hay un espacio sobre los comentarios y con mucho gusto ahí nos pueden poner, oye, me interesa una segunda parte o profundizar más en algún tema en específico o algún producto en específico, sea JBL, sea Crown, AKG o cualquier otra de las marcas que maneja Harman, que sabemos que es un mundo. La verdad es que Harman tiene bastantes productos muy interesantes que complementan bastante bien muchas soluciones. Pues bueno, también nos lo pueden hacer llegar a través de la encuesta y con mucho gusto podemos ahí planificarlo, agendarlo y les haremos llegar la invitación. Pues muchísimas gracias a todos. Solo gracias a todos. Comentar, Edgar, en Sí, relación a este curso, que si, como bien dices, escriban lo que requieren. También ponemos a disposición el webinar en PDF o grabado, no sé si ya los compartido, de CBT ambas. Intel, ¿no? Para que puedan Sí, complementar esta presentación del diseño con una visión rápida de los diferentes productos y aplicaciones. ¿Ok? Gracias a sí, claro. todos. Saludos a todos los que nos mandaron saludos de diferentes partes de México, Centroamérica, Caribe y hasta Sudamérica, ¿no? Saludos y Correcto. pórtense bien y cuídense. Sí, de hecho aquí tenemos a personas que nos mandan saludos desde Perú, Colombia, Chile. Muchas gracias a todos por conectarse y pues nada, si no hay más que comentar, los dejamos para que realicen sus actividades y pues nos escuchamos en el próximo webinar. Que tengan un excelente día. Saludos. Saludos. Gracias.